dengue. Bueno, por un lado está bueno un test antígeno, o sea, debe ser que te pinchan el dedo y es como el tema del test ese para controlar el azúcar, ¿no? Algo así. Bueno, y hoy por otro lado me mandaban temprano, el amigo Joaquín Arquero me mandaba una noticia que tiene como título suben los casos y desde hace un mes no hay vacunas contra el dengue en Corrientes. No sé ustedes, pero yo personalmente no me pongo la vacuna contra el dengue. Que me pique el mosquito. No sé usted, Huguito, ¿se pone la vacuna? No. Ya demasiado con las del COVID, ¿eh? Ya demasiado, ya estuvimos haciendo efectos secundarios. Las vacunas del COVID están dando su fruto ahora, ¿eh? No es una gripe la que te casa, ¿eh? No, y bueno, en Paso de los Libres han fallecido unos chicos por un tema del neurisma. Nunca se ha visto tantas muertes por neurisma. Es algo que hay que ver, ¿eh? ¿Cuántas dosis se colocó usted? Yo creo que me puse una nomás. Tengo las 4. Ni el COVID me quiere a mí. 3 AstraZeneca y una Pfizer. ¡Ay! Este es medio AstraZeneca. Es medio de... Por eso es que el efecto secundario se puso bajerito, los pantalones sexy, eso que usa además. Le voy a regalar un par de pantalones, mi amigo. Otra noche más la luna alumbrará. Otra noche más. Che, ¿qué pasa ahí? Los caballeros de la quema, para todos aquellos que les gustan los recitales en vivos, para aquellos que aman ir a los recitales, a usted le digo sí, señorita, que usted le gusta todo eso. Bueno, los caballeros de la quema van a estar en la fiesta nacional. En el amor por el surubí correntino. No sé qué sería eso. Voy a ver. Vamos a abrir esto, me mató el amor por el surubí. Capaz que cuando lo comen al Roquefort, puede ser, ¿no? Empezamos de golpe. ¿Se viene el lanzamiento del carnaval, amigo? ¿En Los Palos? Como salidos de un ¿En Los Palos? En la isla de Los Palos. Viernes 1 de noviembre. Viernes 1 de noviembre, el lanzamiento de los carnavales cruzcuateños. Sí, En Los Palos. en Los Palos. Para el Arrancar en enero. verano del 2025. 2025 arrancaría. Tendremos que hablar con Virginia a ver cómo se está Ahí organizando. hacerle una nota para ya, viste, que se vaya. Acá el amigo Roque Francisco me dice, se ríe nomás. Subió, le sacó una foto modelando a Dante Romero y le digo, parece que es prensa de cazadores, el amigo. Gracias, sí. La verdad que me encanta la remera esta. ¿Y usted cómo está? ¿Qué atuendo tiene puesto? Se comenzó a festejar algo, no sé si yo creo que en otras oportunidades no se hacía el festejo de Ángeles Somos, ¿eh? ¿O sí? Hace poco empezó eso, ¿eh? 2-3 años atrás empezó en Curuzú. Bueno, la localidad que más hacía y que en realidad se resalta por el tema del festejo de los Ángeles Somos es Burucuyá. Burucuyá, porque si no mi amiga Itatí Perichón me va a corregir de nuevo porque la otra vuelta dije en Baipú y me dice, no, me pegó un reto ahí, no se pronuncia la E, es Baipú. Bueno, entonces Burucuyá. O sea, ¿viste? Pero no, está bien, está atenta a Radio Guaraní. A pesar de que... Pero me acuerdo. A ver. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas. La verdad que no me acuerdo de este amigo, pero bueno. Nuestros más sentidos pésame a la familia de José Luis Galeano, pero es de Paso de los Libres. Me pasan.
Tiene cara de conocido, pero es de mi época, sí. Un saludo grande para toda la gente de Paso a lo Libre que nos está escuchando al pie acá de la radio. No sé si mi hermana Vanina me estará escuchando, pero la otra vuelta me estaba escuchando mi hermana ayer. Estaba dando clases de historia y con todo su curso nos estaban escuchando a nosotros, ¿no? Bueno, lo que le decía de los Caballeros de la Quema es que van a estar presentes en el Tarahui Rock 2024 y a lo que hacían ellos con respecto a lo que dice el título, que dice Amor por el Surubí Correntino, es que cuentan una anécdota que en el año 99 en la gira de Argentina en vivo de Corrientes se recuerdan con mucho el calor y los pescados. Qué mal que está la frase. ¿Qué dijo? Dice que la panza no le deja rimar. Ahí. Ahí. ¿Escuchó esa, José? Dice los caballeros de la quema. Los Caballeros de la Quema dice que tienen un amor especial por Corrientes, porque en la gira del 99 allá Itea, con la gira de Argentina en vivo de Corrientes, recuerdo mucho el calor y los pescados, dice. Amo el surubí correntino. Bueno, el sábado 9 de... creería yo que es de noviembre, ¿no? Diga. Largue la data. Uy, no voy a poder ir a Cazadores Correntinos, entonces si voy a estar en Corrientes. Bueno, el sábado 9 van a estar en el Tarahui Rock. Va a estar... Le leo los grupos, ¿no? No sé yo si son grupos o qué. Banda de rocks. Bandas de rock. Va a estar Chis, así como suena Chis. María Volante. Supernova. José Vilota. Araucaria Fusión. Wilson, pero Wilson, ¿se acuerdan? Pero será Wilson Valdés. ¡Lo siento, Wilson! Araucaria Fusión, ¿no? Wilson y algunos náufragos se llama el grupo, donde despiertan los monstruos. Después hay un grupo que se llama Ajo. Después viene Peces Raros, Salón Solar. Eso está bueno, ¿no? Porque entre Ajo, Peces Raros y Salón Solar se pueden armar una comilona. Pero nosotros éramos más creativos en mi época con el nombre de los grupos. ¿Sabía que en Paso a lo Libre había un grupo que se llamaba Calibre 22? ¿Cuál? ¿Acá? Sí. Le irá por Pore. ¿Lo conoce? ¿Cómo se llama el grupo? ¿A la vuelta te compro el chancho? Sí. ¿Y dónde está ese grupo? Sigue todavía. ¿Y cuándo van a venir a tocar acá? No se lo puede. No, nosotros queremos, o sea, está bien, no somos el Tarahui Rock, pero toda aquella banda, todos los que tengan una banda, mejor dicho, y quieran venir a tocar en vivo, A promocionar. pero vengan, vengan. Si estuvo Wilson, no, el Matador no quiere venir. Muy temprano el programa ese. Bueno, seguimos. Entonces dijimos, sábado 9 va a estar Chis, María Volante, Supernova, José Vilota, Araucaria Fusión, Wilson y algunos náufragos, donde despierten los monstruos, Ajo, Peces Raros, Salón Solar, Caballeros de la Quema, Grito Clandestino y Los Pericos. Va a cerrar el sábado 9. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los
pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Me boleaba la peluca a usted en esa época, ¿eh? ¿Me subía la cabeza así? Nah. La peluca de la otra peluca. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es... Esta señora está escuchando mal la radio. Yo no dije que iba a ir, yo dije que me lo iba a perder porque iba a estar en la fiesta de la tradición. El 10 de noviembre, tengamos en cuenta, 10 de noviembre, fiesta de la tradición en Cazadores Correntinos. Ahora nos vamos a tratar de comunicar con Dante Romero. O el amigo José Alegre, no sé si nos estará escuchando, por dónde andará. Vamos a tratar de hablar con él. Hoy vamos a tener una charla con un colega amigo, Rodrigo Solide de Montecasero, para que nos cuente cómo viene encarando, porque ya estamos pisando los últimos meses del año. Sabemos que noviembre, diciembre se prepara todo para recibir enero. Bueno, Montecasero es una ciudad netamente turística, está a orillas del río Uruguay, tiene una hermosa playa, si el río no crece, ¿no? Después tenemos las termas de Montecasero. Se ríe, ¿viste? No sé qué. Faltó que diga Sánchez, ¿viste? ¿Por qué? Porque vamos a ir nombrando todos ya, nombre todo. ¿De Saluda qué? A todos salude. No se olvide nadie, usted tiene que saludar a todos. Pero yo no estaba saludando, yo dije que nos vamos a poner en contacto. Tiene que saludar a todos conmigo. Aparte, Sánchez está durmiendo todavía. Horario No, matutino no, les metió. No hable tan fuerte, lo puedes escuchar. No anda de roca, Sánchez. No sé si le podemos... Se perdió usted, ¿eh? Se perdió la movida el fin de semana. Porque Sánchez hizo un bingo familiar en homenaje a las madres de los parajes de Basualdo. O sea, las madres de la segunda sección. Obviamente con el auspicio de Cazadores Correntinos. ¿Y nuestros amigos allá del Venado cómo andan? Bien, todos El bien. amigo Pipi Mariano, el hombre de la... No, pero ellos no son del Venado. El amigo Diego. Ahí está, el patrón máximo es el amigo Ato Ayala, que es de la zona de Perú de Ría, y el mano derecha es Mariano Riquelme, alias Capataz. Más conocido, el hombre de las milanesas. El hombre de las milanesas con torta frita. Wow. Se enoja después me reta a mí. Usted sabe que le compré me hizo un encargo de un sombrero. Un sombrero eso tipo plato. Me dice, pruébese por su cabeza nomás que me va a andar. Bueno, yo me probé todo, quedó bien obviamente. Le llevé, no le entraba el sombrero el flaco. Ya había sido que era más cabezón que yo, decía. Ese sí que es dulce. Le podíamos pegar una tirada. No, dulce mata al amanecer. No. Y el amigo Alexis. El amigo Alexis Leonel, creo que es Alexis Leonel, Alegre. Alexis Leonel Alegre. Más conocido como Pipi. No, temprano ya salieron al campo. ¿Y Dieguito? Dieguito fue el furor del domingo. Él fue furor del domingo porque salió segundo en el campeonato de truco. Encima Angale. Sánchez le regaló un jarro así de 3 litros, le regaló de premio. O sea, el premio para el segundo era un jarro de 3 litros. No le va a alcanzar. Pobre, no, justo, le digo, justo le vino como anillo al dedo el jarro, porque no tiene, él cortaba las botellas de Manao para preparar el Rocky Balboa. Ahora ya está. No, ahora ya tiene jarro ya. Ya está en primera. Sí, nada, bueno, también si después anda ahí prendido mucho al jarro, la culpa va a tener Sánchez.